En este video vamos a hablar sobre la clasificación de la voz cantada, pero vamos a ir desde el principio. ¿Qué es la voz? La voz, algo tan cotidiano y natural para todos, es una manifestación acústica del ser humano. Es decir, es un sonido. Se produce desde las personas y logra expandirse por el espacio. ¿Cómo se genera el sonido? El sonido surge desde un conjunto de órganos llamado aparato fonador. Este es capaz de transformar el aire en vibraciones sonoras. Al acto de emitir un sonido se le llama fonación. ¡Hola! ¡Somos Horas! Pero volvamos a la voz. Es una forma de expresión, tanto en lo cotidiano como en lo musical. Podemos diferenciar entre la voz hablada y la voz cantada. La voz hablada es la que nos permite la comunicación con las otras personas y permite expresar ideas, pensamientos, emociones. Por otro lado, en lo musical, la voz se transforma en voz cantada, que desde esta perspectiva la vemos como un instrumento musical. Como tantos otros instrumentos, contiene una extensión. Tiene una determinada distancia propias del instrumento, desde la nota más grave hasta la nota más aguda. Por ejemplo, la guitarra va desde una determinada nota grave hasta una determinada nota aguda. Cada ser humano tiene su propia extensión. Esto va a depender de las características que tenga cada persona. Las voces se clasifican entre masculinas y femeninas, y aparte de esto, por su tesitura. ¿Pero qué es la tesitura? Es la distancia de notas en la cual un cantante se puede mover con mayor facilidad y comodidad. No podemos confundir extensión con tesitura. Tenemos la extensión, que es la cantidad de notas que puede emitir una persona desde lo más grave hasta lo más agudo. Y la tesitura es, dentro de la extensión, el rango de notas que puede producir con mayor comodidad y facilidad. Vamos a comenzar a clasificar las voces: tenor, barítono y bajo, soprano, mezzosoprano y contralto. ¿Pero en qué se basa esta clasificación? Como veníamos diciendo, esta clasificación se basa en las tesituras, desde la más aguda hasta la más grave. Por ejemplo, en las voces masculinas, las voces con tesitura más aguda sería el tenor. En las femeninas, la soprano. Luego, con una tesitura media, serían las masculinas el barítono y en las femeninas la mezzosoprano. Y por último, las voces que tendrían tesitura más grave serían en las masculinas el bajo y en las femeninas la contralto. En las voces masculinas, a diferencia de las femeninas, nos encontramos con una voz más, con el contratenor. Se trata de una voz masculina capaz de llegar a notas tan agudas que son capaces de alcanzar la tesitura femenina. Entonces, si tendríamos que ordenar las voces desde las tesituras más agudas hasta las más graves, ¿qué tendríamos? Sería soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Pero, ¿la voz siempre es igual? La voz se va transformando a medida de los años. Esto depende de los cuidados que se le den a la voz y de la edad de la persona. Por esto es que vamos a hablar de la voz en la infancia. La voz infantil, o voz blanca, es aquella que se posee antes de la pubertad. A medida que la laringe va creciendo con la edad de la persona, la voz se vuelve más grave, provocando el cambio de tesitura en la voz. En la adolescencia, por ejemplo, se puede ver que los cambios en la voz a veces pueden ser muy bruscos o pueden ser paulatinos en el tiempo. Para finalizar el video, pondré algunos ejemplos de los distintos tipos de voces para poder apreciar las diferencias que hay entre ellas.